¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Razones de Estado. Hoy día es viernes 11 de julio del año 2025. Ya está conectado con nosotros, ya está en la línea telefónica, preparado para entregar su análisis en esta jornada, inicio de fin de semana, al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Buenos días, don Percival, bienvenido. Hola Aldo, ¿cómo estás? Buenos días, un saludarte. Un saludo cordial y afectuoso de siempre para ti y para ustedes también, distinguidos auditores y televidentes. En una semana que ha estado particularmente tensa, por las cosas que han ocurrido desde dentro, independiente de las circunstancias propias de la política y de las sensibilidades que hay, porque nos acercamos raudamente en los pocos días más, ahora en agosto, a tener, definitivamente queda cuál va a ser la lista parlamentaria. A todo lo que se está viendo de algunos candidatos que están haciendo todo lo posible para parecerse bonitos ante alguna candidata jara, me refiero al diputado Aedo, de la Democracia Cristiana, que depende de Benítez y todo para que le aseguren su reelección. Y cuestiones que están pasando en el mundo, que son seguramente bastante más, yo diría, más sustantivas, más de peso. Y yo creo que acá hay que también entender lo que está pasando en el contexto internacional. Y por eso, Aldo, yo creo que, como había dicho, dejamos a cuestiones internacionales. Yo creo que podríamos tocar algunos temas donde ha participado el presidente Boris, el BRICS y otros más, y lo que ha pasado con el cobre. Independiente que vamos a tratar el tema más profundamente en el programa del mediodía, que se llama Escucha América, donde ahí, desarrollaremos con más fuerza el tema de los aranceles al cobre. Así que vamos con lo nuestro mientras, Aldo. Entremos de inmediato en materia, don Percival, porque ciertamente la noticia de la semana tuvo que ver con la polémica, con esta reunión generada por los países del grupo BRICS y también la amenaza taxativa de Estados Unidos a la formación de este grupo, que claramente, como se ha sabido, no es un componente estratégico ni económico, sino más bien es un bloque geopolítico. ¿Qué pasa cuando tenemos al presidente de la República respondiendo a amiguismos entre otros países más que al contexto internacional imperante? A ver, nosotros como país, como Estado, no pertenecemos al BRICS, aún. Hemos invitado, pero tenemos una consonancia ideológica con quienes lo integran. Y eso es importante, porque en definitiva acá cualquier situación que apunte a saber cómo nos paramos, independiente de la mirada ideológica frente a un mundo que cambió. Hoy día, distinguidos auditores y televidentes, estamos frente a una situación de realidades donde el discurso que escuchábamos con mucha antelación, el discurso de las últimas décadas cambia. Porque esto de la apertura comercial, particularmente una herramienta importante del liberalismo, de la democracia particularmente, cambia, porque llega al poder de la principal economía del mundo, el principal país, el más poderoso, Estados Unidos, un presidente que, siendo un hombre de ideas, libertarias, de derecha o republicana, como usted quiera verlo, entiende que su país está en una situación económica paupérrima, más allá de las ventajas que hoy día tiene como potencia. Nosotros acá en Chile nos quejamos y nos asustamos cuando decimos que lo que tenemos de costo, lo que tenemos en la deuda que tenemos nosotros como chilenos alcanza cerca del 43% del PIB, que es una cantidad. Creo que el PIB, el Producto Interno Bruto, todo lo que produce el país, la deuda de nuestro país es la mitad de lo que producimos. Bueno, Estados Unidos tiene 3 veces más que eso. Y la verdad es que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se fue echando sobre su espalda una serie de situaciones que, por haber sido ordenador de la guerra, no solamente de la Segunda Guerra Mundial, sino que además como la guerra, yo diría como la Guerra Fría, lo que vino posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Estos dos bloques gigantes, importantes, que se asumieron como ganadores de la Segunda Guerra Mundial,
Estados Unidos por una parte y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por otra, se repartieron el mundo. Y se repartieron el mundo no solamente producto de lo que significaba la guerra, sino que son miradas ideológicas. Una, Estados Unidos con una mirada bastante más capitalista, libertaria, de democracia, y la otra, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que también acumulaba una situación propia de una dictadura comunista, marxista-leninista, sin democracia, como suele ser el mundo de los marxistas. Entonces, esto hay que entenderlo con que Estados Unidos, no solamente con el tiempo con la Unión Soviética, ganan la Segunda Guerra Mundial, sino que después de muchos años, hace solo 30 años, uno de los grandes potencias pierde la Guerra Fría. O sea, lo que sostuvo la ideología de ese mundo, de esos contextos, a través de lo que era el marxismo-leninismo, cae rotundamente. Y cae sin haber puesto ninguna vara de por medio. Cae por la ineficiencia del marxismo-leninismo. Hoy día todavía algunos lo rescatan, incluso algunos lo apoyan, y es más, algunos lo dicen sin ningún tapujo. El Partido Comunista Chileno es marxista-leninista y no se ha movido de ahí para nada. Sigue creyendo que, a pesar de que se cayó el modelo, aquí podemos sostenerlo. Eso es propio de la ignorancia de los pueblos, que normalmente, aguijoneados por sistemas de comunicaciones, siguen pensando que el marxismo es solución para algo. Y la verdad que no. Y este BRICS, ya, que incluye a Brasil, a Rusia, bueno, no quiere la Unión de Repúblicas Soviéticas, incluye a la India, incluye a China y a Sudáfrica, es un tema en donde Chile, que si usted se fija en los países como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, imagínense el peso económico que nosotros tendríamos dentro de esos enormes países. Más bien es un tema político, ya más bien, porque ahí hay un asunto que es vital, porque en definitiva Rusia, ya que es la Rusia de Putin, y la China, que es la China de digamos de Xi Jinping, agregado a lo que es India y lo que es Lula en Brasil, es un contexto gigantesco, y todos estos se juntan para decir que hay una presión ya para socavar el mundo del dólar, o sea, de la moneda norteamericana, que todavía es la moneda con la que se hacen los negocios internacionales, impuestas después de la Segunda Guerra Mundial. Y sobreimpuesta después que Estados Unidos le gana la Guerra Fría, ¿ya?, a Rusia, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahí emerge China como el gran polo, dejando a Rusia en un tercer cubo. Pero no nos olvidemos el pacto de ayuda mutua entre China, la Rusia de hoy, y también Corea del Norte. Claramente estos son contextos donde, claro, el BRICS aparece como un asunto importante. Imagínense lo que significa la cantidad de gente de habitantes de Brasil, de Rusia, de India, imagínense China, ya, y Sudáfrica. Entonces, aquí se produce una situación que es clave para entender que los países que obviamente están dentro de otro modelo, o que otro modelo distinto al norteamericano, asumen una condición donde nuestro país va a ir a parar el dedo, invitado, el presidente Boric, y calza un poco particularmente con los temas de su amigo Lula, que lo invita a este BRICS, pero sobre todo porque está China. Y China, donde esté China, obviamente Estados Unidos, donde China y Rusia, digamos, para muy bien las orejas para saber, porque en esos dos países, en China y particularmente en Rusia, de la Rusia de Putin, están interesados en la debacle del Occidente. Entonces, cuando uno empieza a mover este ajedrez de la geopolítica mundial,
obviamente todo lo que, particularmente a Trump, que ha llegado a cambiar el modelo ya de libre comercio. Cambió el modelo de libre comercio. Y ya se da cuenta que Estados Unidos no puede seguir siendo el soporte, a pesar de los impuestos, para sus ciudadanos, para financiar las defensas y otras cosas de otros países, cuando los otros países no se ponen con los recursos que se requieren para muchas situaciones, para la Organización Mundial de la Salud, etcétera, por ejemplo, entran aquí a enervarse situaciones que tienen que ver quiénes apoyan a uno y quiénes apoyan a otro. Y Trump, que llegó a cambiar las reglas del libre comercio, porque digamos también, en la mirada capitalista, digamos, o libertaria, o de libertades, el mundo del libre comercio era vital para desarrollar a los otros países, particularmente del mundo más pequeño, más débil, entre ellos Chile. Entonces, claramente, ya tenemos, digamos, claridades absolutas respecto de que con Trump el tema, incluso diplomático, es un tema que juega reglas que no se jugaban antes. Porque hoy día, claro, Donald Trump se da cuenta, por ejemplo, que el 75%, voy a repetir la cifra, el 75% de todo lo que produce Canadá lo compra Estados Unidos, por ejemplo. Por eso cuando dice Canadá debería ser un estado más de Estados Unidos, no se equivoca en el concepto global, porque Canadá vive de Estados Unidos, entre otras cosas. Estados Unidos hoy día, con su enorme deuda externa, y sabiendo que hoy día esa deuda externa lo lleva a socavar muchas circunstancias propias de la intimidad norteamericana, de la interna norteamericana, claramente asume que el desafío no es solamente controlar los temas por la vía de los aranceles, sino que además advertir que cualquier situación que esté contra Estados Unidos o que de alguna manera busque debilitar a Estados Unidos es un tema que cambió definitivamente, a mi juicio, o mientras Trump sea presidente de la República, presidente de Estados Unidos. Entonces, claramente, Estados Unidos mira con desconfianza el BRICS. Y sobre todo porque aquí incluso en Chile se les aconsejó la ida del presidente Boris, que estaba invitado a eso. Y curiosamente, aquí cuando aparece esto, se despiertan cuestiones donde aparecen los aranceles a las personas que integran el BRICS, pero por sobre todo, bajo ese mismo contexto, no se sabe si acaso es una casualidad o no, yo creo que no es casualidad, de inmediato también se promete aplicar un 50% de arancel a nuestro cobre. Por suerte, nosotros no vendemos todo el cobre que producimos a Estados Unidos. Un porcentaje menor, un 10%. Pero el 50% de aranceles a ese 10% del cobre que vendemos a Estados Unidos es mucho recurso. Aquí tenemos que tomar una condición que es distinta, y sobre todo los analistas de Estado, ya entre los que me cuento, debiéramos tener mucho más precaución respecto a qué está ocurriendo, porque aquí hay un cambio de paradigma notable en cómo se analizan las circunstancias del mundo y cómo el país más poderoso de una parte del mundo, de Occidente, que dicho sea de paso, Occidente solo es como, para que nos hagamos la idea, es como un 35-38% de la cantidad global de personas que habita el mundo. Occidente no tiene las mayorías, pero sí tiene algo que todavía resulta, entre comillas, razonable. Tiene Occidente el desarrollo militar con Estados Unidos, porque sin Estados Unidos no lo tendría, más importante, y eso manda en las declaraciones y en las relaciones internacionales. Es la fuerza ya la que impone la paz. Como lo digo,
En consecuencia, todavía Estados Unidos tiene espacios para esto, mientras China sigue avanzando en todos los aspectos en que está, paso a paso, camino a camino. Y eso el BRICS le pone más voz, ¿no? lo resalta, porque justamente para Estados Unidos el BRICS no es inofensivo, porque está China, y China arrastra, queramos o no, también, y está India, ojo, y está India, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer esos países dentro de este contexto del BRICS para que justamente suponga algún tipo de contención a ese avance político-económico de esos países? Ahora bien, ¿cuánto de esto efectivamente va a traer y cuánto de esto va a mover la aguja del poder en el mundo? Bueno, hay una preocupación. Y esto que hace Trump, de alguna manera despierta muchas suspicacias. Porque no nos olvidemos que Rusia y China están afectados por sanciones, ¿no? Y aranceles norteamericanos y occidentales, sobre todo. Ya, ellos están orientando lo que significa sacar el dólar como moneda internacional. De hecho, hoy día Rusia, de lo que puede vender, no lo vende nada en dólares, lo vende en la moneda nacional de ellos. Entonces, por ejemplo, lo que está pasando con las monedas hoy día que están usando son los yuanes es la moneda china, rublos, ¿ya? Incluso el dirham, que es la moneda de los Emiratos Árabes, este ya se está usando, ya no se está pagando en dólares. Entonces hay una preocupación justamente acá, este BRICS, ¿ya? Por ejemplo la India, ya con Brasil, están intentando equilibrar eso, ¿ya? Pero con China ahí el tema obviamente es una situación que de alguna manera importa a los objetivos estratégicos norteamericanos. Entonces, claro, ¿qué salió de esto del BRICS? Porque está Lula ahí, bueno, y eso es ahí lo que me preocupa, ¿ya? Porque yo le pediría a mis colegas analistas de Estado, no analistas de la farándula de la política menor, que de alguna manera empiecen a notar lo que se ha abierto producto incluso del BRICS, que fue como una muestra de la preocupación de Trump y de Norteamérica en su conjunto, para señalar, por ejemplo, que aquí cualquier persona o cualquier entidad que quiera quitarle o de alguna manera dudar o menoscabar el poder norteamericano es un tema que es muy duro, sabiendo que en la suma y la resta, ya hoy día China con el BRICS controla o busca controlar a una parte importante de economía como incluso la economía india, la economía de Rusia, la economía de Brasil, que en América Latina ocupa una situación, digamos, importante, y Sudáfrica, por supuesto. Entonces, claramente, esto que alienta circunstancias que son difíciles, porque Trump, podremos discutir su lógica, ¿ya? Podremos entender o no entender lo que él pretende para Estados Unidos, pero Trump, como muchos otros, o sea, como muy pocos estadistas norteamericanos, los presidentes norteamericanos, se dieron cuenta de que estas pocas décadas, si siguen este ritmo, de definitivamente sucumbir frente a otras culturas, como ha pasado tantas veces en el mundo y que nosotros muchas veces hemos hablado con ustedes acá en razones de Estado y distintos auditores. Los cambios en las civilizaciones es producto y es lo común que ha ocurrido si analizamos la historia reciente. Y cuando hablo de historia reciente, lo estoy hablando de los últimos 5.000 años. Claro, porque si usted se fija, todas las grandes estructuras del mundo, la
potencias grandes, ¿no? Que digamos que conquistaron parte del mundo, que fueron poderosos en su momento, hoy día no lo son. Y eso llama la atención, o debe hacernos llamar la atención, porque lo más probable es que en las próximas décadas Estados Unidos no sea el eje y el guaripola de Occidente, porque probablemente Occidente no exista. Así tenemos que preguntarnos, por favor, con lo que pasó con Grecia, pues, ¿ah? La Grecia de Aristóteles, de Platón, lo que pasó con Roma, la Roma del César, la Roma imperial, lo que pasó con su momento también con Turquía, las grandes, lo que más queda de este mundo, volviéndonos acá, son los 2000 años de la Iglesia Católica, que ha sostenido que, a pesar de que hablábamos de cardenales en la época de los Borgia, digamos, que tenían hijos y que los hijos eran obispos, toda esa cosa propia de esos mundos, todavía esa iglesia, toda esa mirada espiritual se sostiene. 2000 años. En la India, echen un vistazo a lo que estamos haciendo en la India y en los Emiratos Árabes. Echen un vistazo a China. Es lo que pasa ahí con las cuestiones espirituales. Entonces, yo creo, distinguidos auditores y televidentes, que este BRICS, claro que marca una situación de contención a lo que Estados Unidos quiere hacer. Pero si queremos ser, certeros, o más bien acercarnos a las realidades, tenemos que entender que esto que trae Trump es un cambio radical en las políticas externas o internacionales de los países del mundo. ¿O usted se imaginaba que alguien nos iba a poner un arancel de un 50% a nuestro cobre? ¿Y eso cómo lo vamos a solucionar? Claro, Estados Unidos no quiere remontar su industria cuprífera, que la votó, porque les resultaba mucho más fácil que otros la produjeran, y se dieron cuenta de que, si otros la producen, aquí nos quedamos sin trabajo en Estados Unidos. No sé hasta dónde el capital cometió el más profundo de los errores, condicionando la viabilidad de la cultura occidental. Eso es para discutir de forma más profunda, porque eso tiene otra raya, pero es para otros escenarios de análisis. Pero lo que está acá en vigencia es que lo que saltó a la palestra de que Donald Trump no está solo conteniendo a cualquier cosa que pueda producir algún daño a Estados Unidos, sino que con los aranceles y con todo eso, sino que además amenaza que si ellos deciden no usar el dólar, porque no lo usan en muchos casos, obviamente esto va a traer como consecuencia, hay toda una condición tan propia, que Trump se sale de lo exclusivamente, comercial, arancelario, para irse a la cosa política. Y le dice a Lula, presidente de Brasil, con el caso Macri, nos vieron que sacó un 50,2% en la última elección, poquito más de la mitad. Después estaba Bolsonaro, y a Bolsonaro, amigo de Trump, porque Bolsonaro y Trump compartieron años de gobierno en que Bolsonaro era presidente de Rusia y el primer gobierno de Trump, presidente de Brasil, y Trump era presidente de Estados Unidos en la primera magistratura de Trump. Son bien amigos, y le impone a Lula que dejen de molestar a Bolsonaro, porque en definitiva, o dejen de chantarlo, dejen de complicarlo, porque en definitiva le va a aplicar otros aranceles por ese producto que es netamente, político o partidista. No me gusta eso a mí, ¿no? Porque en definitiva, Trump tiene todo el derecho a asumir su defensa propia de su mirada política, pero también hay que tener cuidado porque acá los países, esto hay que de alguna manera derivarlo, y yo lo derivaría a lo siguiente: todos los países que tienen estructuras políticas internas, partidos anti Estados Unidos, debemos ser extremadamente cuidadosos con lo que vamos a hacer ahora para adelante, dadas las señales que hay. Porque no descarto
que mañana, por cualquier razón, de los partidos políticos, incluso los de Chile, ¿ya?, antiimperialistas, ¿ya?, o sea, anti-norteamericanos, por las razones que sean, anti-norteamericanos por una cuestión ideológica, ¿ah? No nos olvidemos que el marxismo-leninismo chileno era hijo pródigo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuestión de una guerra que perdieron justamente con Estados Unidos, y Estados Unidos es un enemigo para los marxistas-leninistas. Cuidado, porque eso va a traer otras consecuencias que yo solicito que en los medios de comunicación empiecen a entender lo que está ocurriendo. Porque esto es más profundo que la payasada y la Wi-Fi. Aquí tenemos que empezar a entender que son otros los rasgos donde la cuestión económica es real, es una realidad de los aranceles, pero también el poder político usado en beneficio de sostener o de alguna manera sostener o acallar a quienes por la vía de la política interna quieren condicionar o destruir a Estados Unidos porque le ganó la Guerra Fría. Y eso, ojo, es un tema que hay que mirarlo con más atención. Terminamos de esta manera nuestro programa de Razón del Estado del Día, invitando a nuestros distinguidos auditores para que a las 1:30, eso a las 1:30, un poquito después de terminar la noticia, entremos ya la cosa más definida, más de fondo, para hablar de nuestro programa Escucha América, donde ahí, partillaremos información para el efecto de entender qué es lo que está haciendo Estados Unidos para el mundo, y donde nosotros acá, desde nuestro norte chileno, desde Copiapó particularmente, hacemos una contribución a entender los problemas que pasan en el mundo desde Estados Unidos, para hablar de esto que se llama Escucha América, a la 1:30, un poquito después. Aldo, muchas gracias. Correcto, don Percival, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo esperamos naturalmente en el espacio Escucha América, pasadas las 13:30. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Y nosotros invitamos a todos nuestros amigos a seguir en la sintonía de la Fuerza del Norte en esta jornada de día viernes. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM.